¿Entramos ya o qué? ¿Cómo va esto? Nos tienen que avisar por WhatsApp. Ahora nos dirán. Te aviso que estoy un poco nervioso. Pero, ¿nervioso por qué? No sé, vamos a entrar al Congreso. Vale, pero yo entiendo que pasaremos un detector de metales. Y lo del marcapasos, ¿no? Y ya está, o sea, no llevamos nada, no hay nada que nos pueda incriminar. Bueno. No vamos a poner una bomba, está todo bien. Es mi primera vez aquí. No sé la tuya, pero es mi primera vez en el Congreso. ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez en el Congreso. Justo te lo iba a preguntar. O sea, he estado muchas veces por la tele, igual Ya. que he estado en tantos sitios. Mi tío dice que a veces ha viajado mucho, pero ha sido a través de documentales y en su momento a través de la enciclopedia. Vale, pero una cosa, ¿tú Pero cuando estabas en el cole no hicisteis la típica visita a Madrid y al Congreso? ¿Que te enseñaban los tiros del 23F? ¿No? Hombre, ahora que lo dices, puede ser. Pero yo creo que no, ¿eh? Eso es como... Había como dos excursiones míticas en los colegios. Mi Una colegio de ellas era esa. Creo que nos llevaron a Roma. Joder, nivel. Con el Papa y tal. ¿Sabes Muy a qué me bien. refiero? Ese era su congreso. Ujú. ¿Me explico? Ujú. Por ser sutil. Vaya. Pero no, yo creo que es primera vez. Estoy emocionado. Solo quiero ver ese... Me han dicho que hay un buen parque y hablar con Águeda y salir vivo de esta. Seguro que sí. A ver cómo nos reciben. Va. Mira, justo. Vale, Vamos para adentro. vamos. Muy buenas, Águeda. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo muy bien. estás? Muy bien, pues aquí con ganas de hablar con vosotros. Hola, Águeda. Eso ahora lo veremos, Generalmente decimos bienvenida, bienvenido, Ujú. pero hoy hay que decirlo. Hoy no Somos te- bienvenidos claro. nosotros. Porque este podcast ahora mismo lo estamos grabando, ni siquiera ha salido Ajá. y estamos ya en el Congreso, en el despacho de Águeda. Con las pegatinas. Nico, con las pegatinas Sí, sí. que nos dan a la entrada, nos han dado la bienvenida. Servicio público excelente. Así que nada, gracias por el huequito que nos habéis hecho aquí. Total. Y doy 4 o 5 datos sobre ti. Hemos tirado de Wikipedia total. Momento presente, porque todo lo que venga de tus inicios, toda tu carrera en esto de la política, nos lo vas a ir contando. Así que si alguno está mal, algún dato está descuadrado, me dices, ¿vale? Nacida en Ollería. Pero no mientas porque ya hemos corregido los datos que están mal. O sea, que no van a estar A mal. ver, falso directo, Dey, falso directo, te lo tengo dicho. Honestidad brutal. Te lo he dicho Sabes mi filosofía. Te lo he dicho en el tren y no me haces... Bueno. Nacida en Ollería, ¿vale? Un pueblito de Valencia. Actualmente portavoz de Compromís en el Congreso, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Ujú. Y por no dar muchos datos más, porque creo No. que, insisto, la cosa es que vaya saliendo, me he puesto uno de tus últimos tweets, si no el último. Primera valenciana que habla valenciano en el Congreso, ¿correcto? Correcto, qué bonito. Pues así enlazamos. Nos gusta mucho empezar de una manera concreta y es preguntando al invitado o la invitada qué querías ser de mayor cuando eras pequeña. Jo, pues primero dos cosas. Cuando era más pequeña, a mí siempre me ha gustado mucho la historia y quería estudiar historia y ser profesora de historia o arqueóloga o una cosa de estas relacionada con la historia, porque siempre me ha atraído mucho. Y cuando ya era adolescente, quería ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana. Esto con Ideas claras. 15 años ya estaba yo ahí súper puesta en el tema. Me flipa profesora como algo muy Sí. realista. Lo de arqueóloga cuadra como un poco más siendo niño, ¿no? Esa ilusión. La historia siempre ha sido como mi asignatura preferida, era la que más me gustaba, la que más me motivaba. Siempre sacaba buenas notas. Bueno, yo siempre en realidad sacaba buenas notas en todo, porque he sido siempre una buena estudiante. Pero es verdad que ya en la adolescencia ya me empecé... Te iba a la rama sí, política. ya en la rama, sí, total y absolutamente, el ramalazo. Y yo me acuerdo que iba por ahí diciendo, y que me decían, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana. Y nada, bueno, esto está ahí, ¿eh? Puede pasar. Mi sueño se puede cumplir. Es difícil, pero no imposible. Estás en el camino. Sí, sí.
Dentro de tu entorno familiar, ¿cómo era? ¿Había alguien vinculado con la política? O sea, ¿hay alguien vinculado con la política? Pues este tema es muy interesante porque en mi casa, ni en mi familia, ni en la familia más próxima, o sea, ni mis padres, ni mis hermanos, ni tíos, nadie ha militado nunca en ningún partido político. O sea, que en mi caso mi madre a veces me lo dice, me dice, es que chiqueta, tú no sabes ir, ¿no? Pero es verdad que yo, reflexionándolo después, porque, claro, porque tengo una trayectoria política ya de muchos años, siempre lo he pensado. O sea, es verdad que como que la política no es solo militar en un partido político. La política va mucho más allá, ¿no? Claro. La política es implicarte en la vida social. Y de hecho, en mi casa esto sí que ha pasado siempre, ¿no? Mi madre y mi padre, por ejemplo, mi padre, bueno, ahora ya no está, falleció, pero mi padre era uno de los socios fundadores de una cooperativa de vidrio en Lollería. En mi pueblo el vidrio es una cosa, ha sido una industria muy importante, y él fue un socio fundador de una de las cooperativas de vidrio que allí había. Y realmente era una forma de hacer política desde la economía, porque todos los trabajadores eran los empresarios, eran quienes decidían cómo tenía que ir la empresa, él participaba y se implicaba. Quiero decir que, y después, en la vida del asociacionismo del pueblo, ¿no? Pues mi madre, por ejemplo, y mi padre estaban en la asociación de padres y madres de alumnos, de las escuelas. Nosotros éramos del movimiento escolta del pueblo, de los Scouts, y mi madre se implicaba mucho también en los Scouts, y hacían los padres y madres teatros, y ella salía en el teatro. Quiero decir que es verdad que aunque no hemos militado en ningún partido político, sí que somos una familia que nos hemos implicado, mis padres, mis hermanos. Pues yo, por ejemplo, estaba en los Scouts, estaba en la banda de música desde pequeña, mi hermana también. Hemos participado siempre mucho de los movimientos sociales del pueblo, ¿no? Nos hemos implicado muchísimo en el pueblo. Y yo creo que a mí la vis política también me viene de ahí, me viene de entender que, bueno, que las cosas para que pasen te tienes que implicar. Si quieres que algo pase, lo tienes que hacer tú. No puedes dejar que otros lo hagan, porque encima cuando lo hacen otros, no lo hacen como a ti te gusta, ¿no? Y esto es un poco una de las premisas, ¿no?, que aprendimos todos y todas de Joan Fuster, ¿no? Tota política que no faci serà feta contra tu. Doncs eso, yo creo que un poco esa vena reivindicativa de no estar de acuerdo con las cosas y de implicarme, ya me pasaba en la escuela, en el instituto, en el asociacionismo. Entonces yo creo que me viene un poco más por ahí, ¿no? Esta vena batalladora y yo diría inconformista. Claro. Siempre he sido una persona inconformista, ¿no? Y no he tenido problema en luchar por lo que yo quería. Esto es un poco... Y aparte del tema este del asociacionismo, por conocer un poco mejor la situación familiar, ¿a qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi padre ya lo he dicho, pues, estaba en la Mediterránea, una cooperativa de vidrio de Lollería, y mi madre trabajaba en casa con nosotros, pero trabajaba también en un taller de mimbre. También es otra de las industrias típicas del pueblo, y hacía lámparas de mimbre, Y bueno, yo me acuerdo que algunas noches, cuando estábamos viendo Médico de Familia, tenía que hacer como unas anillas que después ponía en los paragüeros de adorno, y yo le ayudaba. Y estábamos viendo la tele y yo le ayudaba a hacer con el mimbre, a hacer las bolas de esto de mimbre, ¿no? Y esto, por ejemplo, en mi casa ha pasado siempre. Es una familia muy humilde, como podéis ver, clase trabajadora y bueno, muy orgullosa de eso también, ¿eh? Y hemos preguntado por tus padres, pero ¿tú de qué vives? Yo en estos momentos vivo de mi sueldo de diputada, que es un buen sueldo, aunque los políticos en el Estado español no están tan bien pagados como en otros países, pero bueno, sí, yo en estos momentos soy diputada y vivo de esto, porque además es un trabajo que, si te lo tomas en serio como yo, que soy una persona muy seria, vamos, le dedicas, es 24/7. Bueno, de hecho yo desde que estoy implicada políticamente en el partido, ¿no? en Compromís desde hace bastantes años, mi vocación y mi profesión van de la mano, y lo mío es 24/7 desde siempre. Nos surgía la duda, antes tomando un café de ello, igual la gente lo tiene claro, pero nosotros no teníamos como esa dudilla. ¿Sois funcionarios? No, que va, para nada. No. ¿Estáis acogidos a otro régimen? Sí, de hecho creo que estamos en el régimen normal de la Seguridad Social. Y cuando terminamos creo que no tenemos derecho a paro.
por ser diputados y diputadas, ¿vale? Ajá. Lo que sí que te guardan es toda tu trayectoria laboral y cuando terminas de ser diputado o diputada o vuelves a tu trabajo o puedes hacer otros trabajos y puedes incluso pedir el paro, pero de los años anteriores a tus años de diputado y diputada. Por tanto, nosotros estamos en el régimen general de la Seguridad Social, no somos funcionarios, y claro, los políticos no tienen por qué ser funcionarios, de hecho no tienen que ser funcionarios. Claro. Político o política tiene que ser cualquier persona que se quiera dedicar a esto. No hace falta ni tener estudios, quiero decir. Es un espacio de representación de la ciudadanía, ¿no? Y todo el mundo tenemos derecho a ejercer de representantes de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Por tanto, no hay funcionariado en este caso. Caso resuelto. Sí. Comentabas que vives de tu sueldo como diputada y, bueno, has nombrado todo el sueldo y te vamos a preguntar por él, porque además creo que en este caso es muy fácil de preguntar porque es público. Claro, no voy a ir. Son públicos. No voy a ir todavía. Has dicho vives de... ¿Qué hace un diputado? Porque nosotros lo que vemos por la tele es una cosa, pero yo entiendo que será mucho más de lo que se ve por los medios. Sí, de hecho, hay gente que dice... cuando veo el hemiciclo que está medio vacío, digo, pero ¿por qué los diputados y diputadas no están en el hemiciclo si es su trabajo? Lo teníamos por ahí también. Estamos viéndolo en la cafetería en directo y lo hemos apuntado por ahí como una pregunta. ¿Qué pasa? Claro. ¿La pasan lista? ¿Se pone falta? ¿Te lo descuentan del sueldo? ¿Cómo funciona? Esta es una pregunta muy, muy típica y todo el mundo la hace. Claro. Y de hecho es que, a ver... todos los diputados y diputadas estamos de alguna forma especializados en algunos temas, porque claro, el trabajo de diputado y diputadas tenemos varias competencias. Uh-huh. Una, la más importante, la que todos conocemos, es la legislativa. Nosotros somos el poder legislativo, somos los que tenemos la capacidad de aprobar las leyes que después se aplicarán a toda la ciudadanía. El trabajo legislativo se hace en comisiones y se hace también en el Pleno cuando las leyes las aprobamos en el Pleno. Uh-huh. Después hay otro trabajo que es el trabajo de control al gobierno. Los diputados y diputadas tenemos derecho a fiscalizar el trabajo que hace el gobierno, ¿no? Son estas relaciones de poder hacer preguntas orales, interpelaciones, preguntas escritas. Entonces esta parte también es muy importante. Y después está la parte de representación, que yo también creo que es importantísima. Y es un problema clave en nuestros días, porque ahora mismo yo lo que veo, y si queréis podemos después entrar en este tema, es que la gente se siente muy desafecta a la clase política. O sea, la gente cuando ve nuestros debates en el Congreso dice, es que no me representan. Es que a mí la gente me lo dice, pero es que a mí me pasa. Yo a veces estoy sentada en mi escaño viendo algunos debates y digo, es que me da vergüenza ajena formar parte de este trabajo, de esta clase política, viendo que efectivamente no estamos resolviendo los problemas reales de la gente, ¿no? Yeah. Y esto es un problema grave. Pero os puedo asegurar que tanto el trabajo legislativo como el trabajo de representación política, o sea, de estar en contacto con la ciudadanía. Yo, por ejemplo... Aquí en Madrid, cuando venimos al Congreso, tenemos pleno martes, miércoles y jueves. Uh-huh. Y estamos aquí los 3 días a full entre las sesiones de pleno y las comisiones y aprovechamos para reunirnos con todas las asociaciones, sindicatos, entidades cívicas, cualquier persona que quiera explicarnos sus problemáticas, lo que quieren de nosotras y de nosotros. Nos reunimos con ellos y con ellas y después ese trabajo lo plasmamos después a través de proposiciones no de ley de proposiciones de ley. Quiero decir que muchas veces cuando no vemos a los diputados y diputadas sentados en el hemiciclo es porque nos estamos reuniendo con gente, porque estamos haciendo, por ejemplo, el trabajo de una ponencia legislativa que después vamos a tratar en una comisión, porque estamos preparando una intervención que tenemos de nuestro tema. O sea, no podemos estar los 350 diputados y diputadas sentados en nuestro escaño tratando todos los temas que hay, porque es que es imposible. Y sería todo mucho más lento también. Claro. De hecho, en este momento, mientras que vosotros y yo estamos aquí hablando, el Pleno está en marcha y hay una comparecencia de un ministro que está hablando, mientras que nosotras estamos aquí grabando este podcast. Porque forma parte también del trabajo que hacemos, ¿no? En este momento también explicar el trabajo parlamentario forma parte del trabajo de un diputado y diputada. Y después, en mi caso, como diputada valenciana, claro, yo todo el tiempo que no estoy aquí en Madrid, estoy en Valencia trabajando. Estoy allí reuniéndome con
alcaldes y alcaldesas de los pueblos donde gobernamos Compromís o donde Compromís tenemos representación, reuniéndome con sindicatos de allí, con entidades que quieren que hablemos con ellos y con ellas. Claro, o sea, el trabajo aquí es pues esto, de lunes a domingo, ¿no? Por tanto, aunque no nos vean en el hemiciclo todo el rato, trabajamos muchísimo. También os digo, no voy a decirlo generalizado. Hay diputados y diputadas como en todo, sobre todo que entiendo de los grupos grandes, ¿no? Uh-huh. Que seguramente pues no ocurren tanto, también os lo digo. No vamos a preguntar nombres. Pero ellos lo llaman delegar. Sí. Pero os puedo decir que los 2 diputados de Compromís, Alberto y yo, curramos muchísimo aquí en el Congreso y cuando estamos en Valencia también. Uh-huh. Yo tengo una pregunta que seguramente suene cliché, pero la llevo ahí rondando en la cabeza y Dale. por todo lo que conlleva y lo que nos cuentas tú, y nos contó Antonio, alcalde de Aspe, que ya estuvimos con él, ¿el político nace o se hace? Pues yo creo que las 2 cosas. En mi caso, nace. O sea, lo mío es innato. Yo, porque claro, cuando era, ya os he comentado, sí. Cuando era adolescente ya vivía muy apasionadamente la política. De hecho, yo con 16 años yo quería votar, ya estaba indignadísima, porque hubieron elecciones valencianas, que fue las primeras que ganó Zaplana, y yo ya estaba muy, muy politizada. Estaba enfadadísima porque no podía votar y me enfadé todavía más cuando ganó el Partido Popular con mayoría absoluta, ¿no? Y mi voto no pudo ayudar a que esta mayoría, y tenía 16 años. Pero es verdad que hay mucha gente que la política no le nace, que se hace y que la utiliza como una profesión. Hay mucha gente que se profesionaliza siendo un cargo público. Hay gente que empieza, por ejemplo, siendo concejal de su pueblo y después se queda o siendo asesores y asesoras o después son diputados y se jubilan, no habiendo hecho nada más que ser cargo público o asesor de un partido político. Esto tampoco me parece bien. Yeah. Creo que no podemos separar el trabajo político que hacemos como representantes, porque ya os he dicho antes, ¿no? que una de las funciones que para mí son más importantes y que ahora está más en juego es representar a la gente. Y para que tú representes a la gente tienes también que vivir en compañía de ellos y ellas lo que está pasando, ¿no? Tienes que ser una persona asalariada, tienes que vivir lo que es pues, el trabajo precario, lo que son, no sé, los problemas de vivienda, de emancipación de la gente joven. Y hay mucha gente que, por lo que me decíais antes, ¿no? Que acaba haciendo de su trabajo de político o política un trabajo de funcionario y funcionaria. Total. Y es un problema gravísimo. Yo creo que hay la duda de la gente. Y esto pasa sobre todo, ¿a quién le pasa? Pues al PP y al PSOE, que son partidos grandes. Y al final, ¿qué pasa con esto cuando la gente se funcionariza? Que al final acaba queriendo defender más lo que ellos y ellas propiamente necesitan como trabajadores funcionarios que se creen, que no el interés general. Porque esto no lo podemos perder nunca de vista, ¿no? Para mí es esencial. Su propio sindicato, ¿no? Claro, exacto. Y esto es un problema. O sea, los y las políticas tenemos que defender siempre el interés general. Cuando pones en duda una decisión, una votación, un acto político, una acción política que tengas que hacer porque a ti personalmente te viene mal, entonces es que ya te estás equivocando. Y esto le pasa a muchísima gente. Claro, yo creo que hay una parte que tiene que nacer. Antonio, que es alcalde, yo creo que desde ahí mucho más también. Habrá unos que no, pero que si lo eres y lo haces bien, te tiene que nacer porque, como tú decías, es 24/7. Es una cuestión casi actitudinal. Buah, ya te digo. Y más con la política municipal, ¿eh? Pero es verdad que hay gente que lo ve desde el plano profesional. O sea, se profesionaliza en política. Sí. Y eso es casi como su propia empresa. Entonces, como cualquier empresa, vela por sus propios intereses y no por el interés general. No sé si esto surgía o se vivía así en tiempos de transición, que no nos pilló muy tal, pero sabemos que los políticos o la clase política en aquel momento, o esa es mi visión, era de un modo que no es ahora. La pregunta es, la gente está diciendo, ¿cuál es la Después pregunta? Después de la reflexión. No te hagas aquí ¿crees que ha cambiado el motivo, el leitmotiv que movió a aquellos, yo digo, como parecían cuatro románticos que querían cambiar las cosas a ahora? En el modo de vivir de ello, que es a lo que aquí nos atañe. A ver, evidentemente. Ha cambiado porque el contexto... Un disclaimer, No quiero yo aquí romantizar a los políticos que hicieron la transición. Totalmente de acuerdo. No, por supuesto. Pero sí, efectivamente, el contexto. O sea, el contexto no era el mismo.
Por tanto, no se puede comparar una época en la que veníamos de 40 años de dictadura, ¿no? Y de hecho la gente, sobre todo los partidos de izquierdas que estaban en la clandestinidad, claro, evidentemente no te podías profesionalizar porque era una actividad clandestina la que hacías, ¿no? Y sí que había una institucionalización de los partidos, bueno, del partido, del movimiento, ¿no? de Franco y de su gente, que de hecho uno de los problemas de la transición es que todo ese funcionariado que viene de la dictadura, mucha de esa gente después continúa siendo funcionarios de la administración civil del Estado, de la administración militar, jueces y magistrados, y por tanto esa cultura política de derechas dictatorial y autoritaria también se hereda en la transición. Esto es uno de los problemas que cuando se estudia la transición se ve, pero evidentemente todos los partidos políticos de la clandestinidad, evidentemente en ese momento, nacen con una voluntad de transformar, de cambiar, de romper con el sistema que había hasta el momento, y claro que es diferente. Pero justo ellos, no sé, por decir un nombre, Felipe González, ¿vale? Fue una persona clave en la transición política, una persona que en aquel momento jugó un papel fundamental. Bueno, ahora mismo a mí me da vergüenza ajena escuchar cómo defiende al sistema, a las grandes multinacionales y bueno, pues es una persona que al final, en un momento dado, en un contexto, tuvo un papel importante y después, pues yo creo que ahí las mayorías absolutas... Es que, claro, el sistema político español tiene un problema. Y el problema está en que es un sistema que se ha dado mucho el bipartidismo. Sí. En esta primera etapa de la transición había más partidos, había más pluralidad. De hecho, todo el movimiento vecinal y de contestación ciudadana, huelgas de trabajadores era mucho, mucho más amplio, ¿no? La gente necesitaba rebelarse contra todo lo que estaba pasando. Pero una cosa que el Partido Socialista hizo en aquel momento fue cooptar mucho de esos líderes vecinales, de líderes de los movimientos de protesta, que acabaron siendo cuadros y que han sido todos estos años cuadros políticos del Partido Socialista, ¿no? Lo mismo con el Partido Popular desde su ámbito, ¿no? Desde su perspectiva diferente. Y esto sí que ha hecho que haya mucha gente en estos dos partidos que a lo largo de la historia democrática, yo nací en el año 78, nací con la Constitución, tengo en estos momentos 46 años, la Constitución también, y claro, son 46 años de democracia. En estos 46 años, como que la transición no rompió con el sistema claramente, esto también lo estamos sufriendo ahora en estos momentos, y que el sistema bipartidista se anclara de tal manera que o el Partido Socialista tenía mayoría absoluta o el Partido Popular tenía mayoría absoluta, también ha provocado que la cultura política de la gente sea una cultura política muy autoritaria y que la gente tenga miedo a la discrepancia y que valore negativamente la discrepancia y que diga que discrepar, que negociar, que pactar o que hayan cosas que no acaben llegando porque hay posiciones que no llegan a consensos es una cosa mala, cuando en realidad no es malo. Porque si no tienes capacidad de negociar, de pactar, si no aprendes a negociar o a pactar, pues te puede pasar como si tienes un niño malcriado que no tiene hermanos y que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Después esta persona se convierte en un pequeño dictador o dictadora. Pues yo creo que lo que le ha pasado un poco a nuestro sistema político, con estas mayorías absolutas del Partido Popular y del Partido Socialista, es que se han convertido en pequeñas dictaduras, entre comitas, ¿vale? Esto porque cuando han gobernado han hecho lo que han querido. Unos y otros. Y después ahora, que desde el año 2014-2015 el sistema es mucho más plural, mucho más multipartidista, no entienden, no saben y no quieren negociar con aquellos que son diferentes. Y esta es, en parte del problema actual de la política. Bueno, más allá del discurso de la extrema derecha, de la posverdad y de los bulos, medios claro. Bueno, esto es otra historia, ¿no? Y esto también es un problema que tenemos aquí en el Estado español, pero que lo vemos también a nivel mundial, ¿no? Pero no sé si te he contestado un poco la pregunta, pero la reflexión creo que es interesante, ¿no? Sí, o sea, en realidad igual no hay una respuesta clara, pero sí yo me planteaba que vivir de la política en aquel momento, no sé ni siquiera
sí tenían su sueldo en aquel momento. No sé si era parte de movimientos que estaban como ocultos, que tú decías, y de repente salieron a la palestra. Ahora que está todo mucho más, institucionalizado y formalizado, pues claro, cambia el hecho, la pregunta que aquí nos hacemos siempre, que es cómo se vive de ello. Pero está contestada. Iba a decir que Águeda también nos está haciendo aquí el discurso muy, muy, muy bueno, político. Así Gracias. Que se nota que eres comunicadora nata. Y que soy politóloga también, ahora os cuento, claro. Yo creo que de ahí, claro. Ok, eso, claro, me he ido yo por las ramas y de repente nos faltan cosas que contar. Total. Un poquito de los inicios. Vamos a esa parte de ahí. ¿Cómo llegas tú a la política? Ya pasando esa parte de tengo ganas de ser la presidenta de la Generalitat a realmente llegar hasta ahí. Claro, bueno, claro, eso era un sueño de adolescente y después, claro, empecé a ver cuál era mi ideología política, porque esto tampoco es una cosa que tienes clara, ¿no? Con 14, 15 años, ¿no? Pero sí que es verdad que yo era una persona, para mí, por ejemplo, el valenciano, la cultura propia, es una cosa que siempre me ha motivado muchísimo. Yo soy una persona que he nacido y he crecido en Lollería, un pueblo de la Vall d'Albaida, donde la gente es valenciano parlante y valenciano consciente. Uh-huh. Y bueno, claro, pues lo que os había dicho antes, ¿no? Pues yo empiezo pues, con el movimiento escolta, con la banda de música. Y me socializo dentro de un ámbito cultural pues muy valenciano, ¿no? Muy... Y entonces llega un momento que empiezo a ver inputs de gente que se mete conmigo y que le molesta pues, que hable mi lengua, ¿no? Empiezo a notar que hay gente que le molesta que hable mi lengua o que haga manifestaciones culturales propias. Por ejemplo, pues... Pero una pregunta, perdona que te corte. ¿Eso por te favor, pasa a día de... ¿Te ha pasado recientemente? Claro, esto me ha pasado porque siempre. Mi madre, por ejemplo, que nació en el 55, me contaba, ella era valenciano parlante de muy pequeñita, eran de Gijona y se vinieron a Valencia y ella tuvo que cambiar a hablar en español porque se reían de ella. Correcto. Esto le pasa a mucha gente. A mí me ha pasado en Valencia. En Lollería, obviamente, en mi pueblo no me ha pasado. En el momento en que empecé a salir, ¿no? de Lollería, de mi contexto propio, y empecé pues, a ir a Valencia, mi hermana vivía allí, en Valencia, pues me iba a verla, y viajaba y tal, y empecé a notar estas cuestiones y esto me dolió muchísimo y me hizo pensar también estudiando en el instituto, ¿no? Cuando estudiábamos pues, en temas de historia o en temas de filología, ¿no? Cuando estudiábamos en valenciano, los problemas que habían, cuando veía la prensa y tal, y pensé, ostras, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, porque hay gente que me odia porque hablo una lengua diferente. Entonces esto me afectó muchísimo. Y entonces es un tema, por ejemplo, que para mí siempre ha sido, no por nada, porque es que es lo que yo soy. Es que yo lo que no entendía es cómo alguien se puede meter conmigo por ser lo que soy. Es que no lo entendía. No he hecho nada malo ni bueno. A hablar mi lengua es una cosa que he aprendido desde siempre. Entonces esto me jodió mucho, perdón, me dolió mucho y es un tema, por ejemplo, que siempre ha vertebrado mucho mi acción política. Uh-huh. Claro, por eso yo milito en un partido valencianista. Claro, es que yo no podría militar en un partido que no fuera valencianista porque esta es una de mis esencias básicas, ¿no? Yo me politicé como respuesta en parte a esta cuestión y otra fundamental es el feminismo. O sea, yo también en mi adolescencia empecé a ser consciente de que había hombres que no me miraban a la cara cuando me hablaban, sino a los pechos, por ejemplo. Uh-huh. Y empecé a ver cómo habían chicos que me trataban diferente por el simple hecho de ser mujer. Y esto también fue otro tema que en ese momento, en mi adolescencia, me motivó muchísimo porque no entendía tampoco pues cómo tenía este trato diferencial por ser mujer, ¿no? Cómo me cosificaban, cómo una persona me tocaba el culo y pensaba que no pasaba nada, esto que nos ha pasado a todas, como cuando tenía que volver a clase, incluso en mi pueblo, cuando tenía que volver a casa por las noches tenía miedo y esto pues también era una cosa que me hacía reflexionar muchísimo. Entonces el feminismo y el valencianismo son dos cuestiones que desde adolescente me hacen pensar y me hacen ver lo que quiero ser, ¿no? De hecho, yo cuando entro a militar, en aquel momento no era todavía Compromís, uh-huh. Era el Bloc Nacionalista Valencià, milito en ese partido porque era un partido de izquierdas, porque también era una persona de izquierdas, aunque no me lo habían inculcado en casa,
pero bueno, por lo que os he dicho, ¿no? Mis padres tampoco eran votantes de izquierdas, también os digo, ¿eh? De centro, ¿no? Sí, bueno, de centro-derecha. Sí, pero bueno, también es verdad que la gente vota en ese momento, ¿no? Claro. Lo que ve, porque tampoco estaban muy politizados. Uh-huh. Pero bueno, y también pasó una cosa, también en mi adolescencia, que también me hizo repensar un poco el mundo, y fue que cuando estaba en sexto de GB, creo que era, estábamos en clase, me acuerdo, y un profesor de geografía en ese momento, tuvimos el primer agujero de la capa de ozono, ¿vale? En ese momento. Y me acuerdo que ese verano hubieron muchísimos incendios por mi zona, y nosotros en verano pues tenemos una casa de campo en el pueblo, como todo el mundo, y estábamos en la casa de campo y yo me acuerdo que lo pasé fatal, que tenía pesadillas con los incendios, y lo de la capa de ozono, esto también, de hecho todavía lo pienso y me lo pasé fatal, porque entonces empecé a ser consciente de que nos estábamos cargando el planeta, ¿no? También por el ecologismo, ¿no? Le digo porque al final todo esto que me afectó, que entiendo que yo estoy contando mi experiencia, pero seguro que vosotros dos o cualquiera de las personas que nos esté escuchando ha forjado sus valores políticos y sociales teniendo en cuenta sus realidades y sus preocupaciones, ¿no? Y en mi caso, pues estas cosas hicieron que pues nada, pues con 18, 19 años ya empecé a militar en el blog y con... ¿Habías empezado ya a estudiar en la universidad? Sí, justo empecé a estudiar Derecho. Yo empecé con Derecho. Ajá. Políticas vino después. Vale. Empecé con Derecho y también allí me puse a militar en un sindicato de estudiantes, también de izquierdas y nacionalista. Y después, claro, vi que, bueno, pues que mi opción política, o sea, cómo yo podía, ¿no? Más allá del asociacionismo cultural, cómo podía ir más allá y más allá del sindicato de estudiantes en la universidad. Y lo que vi era que el partido que más se ajustaba, porque ningún partido político se ajusta nunca a los valores de ninguna persona. Total. Esto no es verdad. O sea, no hay ningún partido político ideal. El mío no lo es, ni ningún otro. Pero claro, buscas, ¿no?, lo que se ajusta más o menos a ti. Y entonces fue cuando empecé a militar en el blog, en el pueblo también. Mi militancia fue local. Yo empecé militando en el pueblo. Y porque yo siempre he vivido en Lollería. Cuando estaba estudiando en la universidad estuve viviendo en Valencia unos años, pero todos los fines de semana volví a casa. Y cuando acabé mi etapa universitaria y estuve unos años viviendo en Valencia, volví a vivir al pueblo y ahora en estos momentos continúo viviendo en Lollería, y mi hija ha nacido y está creciendo en Lollería, ¿vale? Por tanto, soy más de pueblo que las amapolas, ¿vale? Pues así. Y se reconoce y se lleva con toda la dignidad del mundo. No, lo digo porque con 20, no había cumplido los 20 y ya iban las listas municipales del blog. Y con 24 ya era concejal del pueblo. De hecho, a los 19, cuando me presenté, la primera vez que voté, porque no había podido votar antes, ¿os acordáis? Porque no tenía los 16, sí, todavía no. ¿Sí? Cuando tuve la edad, la primera vez que voté, me voté a mí. En las elecciones municipales. Uno se vota a sí mismo, ¿no? Entiendo. No, bueno, o sea, ejercí el sufragio pasivo, que es estar en una lista electoral, antes que el sufragio activo, que es votar. Entonces, cuando puse la papeleta, cuando ejercí mi derecho a voto, en la lista municipal estaba mi nombre, ¿no? Ostras. Entonces, esto es una anécdota que siempre cuento porque, bueno, pues por lo que decíamos, ¿no? Porque para mí, pues la militancia política siempre ha sido tan importante que ejercí primero mi derecho de sufragio pasivo que el de sufragio activo, que es lo que hace la mayoría de la gente. Pero esto que sí, empecé Y la progresión hasta llegar aquí, resumida... Sí, porque me enrollo como las persianas. No, porque tenemos un tiempo. Sí, pues esto, como la mayoría de gente que estamos en el blog o que venimos del valencianismo político, venimos de los pueblos y de los barrios. Es una militancia política muy, muy de pueblo o de barrio, porque también tenemos una militancia en ciudades más grandes. Yo fui concejal de mi pueblo 12 años. Primero en la oposición y después también estuve unos años en el gobierno. Y por lo que decíamos antes, la política municipal es súper absorbente, pero es tan bonito, tan bonito poder hacer cosas por tu pueblo y es tan real porque lo ves, o sea, lo puedes vivir en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entramos a gobernar, después del Partido Popular, entramos nosotras, por ejemplo, mi pueblo, que es un pueblo de 9.000 habitantes, no tenía biblioteca pública.
Había como una agencia de lectura que estaba en el mismo edificio que el musical, ¿no? O sea, que el sitio donde la banda de música hacía sus conciertos, sus ensayos, etc. Entonces yo, por ejemplo, fui concejal de Cultura y de Patrimonio y lo primero que hice fue hacer una biblioteca, o sea, una biblioteca pública, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, esa biblioteca pública que ahora está en el pueblo, que tiene un funcionario bibliotecario que ganó su plaza y que dan un servicio maravilloso, no solo, ¿no?, de libros, sino de actos culturales, de presentaciones de libros, pues esto yo, por ejemplo, estoy súper orgullosa porque es una cosa que nació de mí, ¿no? Claro. Y esto no me lo quita nadie. Entonces la política municipal tiene esas cosas bonitas al mismo tiempo, es verdad que es muy, muy problemático porque, claro, si quieres ser justo, pues muchas veces haces política que le va mal pues a tus amigos y a tu familia, ¿no? Cuando... Eso, no sé si nos lo dijo Antonio o lo he escuchado por ahí, que hacer política al final es hacer algo para unos, pero hacer algo en contra de otros, lo quieras o no. Lo quieras o no. Sí, cuando hacemos... Si le das a uno, hay que quitar, porque el pastel es lo que... Claro, tiene. Total, es así, ¿no? Y hay gente que no le gusta lo que haces. Y yo qué sé, si peatonalizas una calle o si pones, yo qué sé, o personas, por ejemplo, pues que te dicen, no, pero es que quiero que me autorices la luz en mi casa de campo. Y le tienes que decir, no te puedo autorizar la luz en tu casa de campo porque tu casa de campo no está legalizada. Por tanto, no te puedo dar luz. Y se enfadan contigo. Claro. Pues esto de ser alcalde o alcaldesa, concejal de pueblo, esto es complicadísimo. Pero bueno. ¿Has perdido algo o alguien en el camino? Claro, sí. Sí, claro que sí. Sí que he perdido mucha salud. Lo que pasa que lo compenso porque esto me gusta mucho. Pero sí, claro, gente que se enfada contigo o gente incluso que en el momento en que ya eres de un partido político, ya te habla diferente, te mira diferente, ya no te trata igual. Gente pasa. De tu entorno incluso próximo, ¿no? Sí, bueno, la gente de mi entorno más próximo no, porque me quieren muchísimo independientemente de mi ideología política. Grado. Pero sí, pero en segundo y tercer grado hay mucha gente que es que no te ve igual, no te trata igual. Y eso se nota y se ve. Y, pues a veces es un poco lástima, pero bueno, yo qué sé, pues que la vida es dura, ¿no? Quiero decir que mi hija dice que cuando le digo que la vida es dura, ella dice que más dura es la verdura. Pero esto, pues la vida es dura y se asume porque yo no podría hacer, o sea, no podría hacer otra cosa que no es lo que hago, porque para mí es muy vocacional. Es que mi cosa es que en estos momentos mi profesión y mi trabajo es mi hobby también. Entonces, claro, para mí es muy difícil diferenciar unas cosas de otra. Es que yo he puesto por encima de mi familia el trabajo. O sea, yo, por ejemplo, tengo una hija de 14 años a la que veo poquísimo, no desde ahora, sino desde que nació, porque yo cuando ella tenía 2 años ya entré de secretaria de organización en el blog y en Compromís, y ya yo trabajaba en Valencia o donde fuera. Cuando ella tenía 2 años, ella tenía una madre ausente y yo nunca he pensado en dejar mi vocación política por mi familia, aunque el sacrificio de toda mi familia, en todo mi tribu, mi entorno familiar, ha sido enorme y yo se lo agradezco muchísimo, porque esto que yo estoy haciendo, si no tienes una tribu que esté contigo y que te apoye al 100%, no se puede hacer. Es que es inhumano. Esto es inhumano. Aquí nosotros, ahora que soy diputada, aprobamos leyes de conciliación de la vida personal y laboral, intentamos rebajar las jornadas laborales para que la gente pueda vivir más, pero esto no se nos aplica. No se nos aplica, es imposible. No ¿Y lo es entienden? Lo entienden, no siempre lo comparten y lo pasan mal muchas veces, ¿no? Yo cuando le tengo que decir a mi marido, a mi madre, a mi hija, a mi hermana, a mis amigos, hoy no voy a poder estar, no nos vamos a ver hasta la semana que viene, no puedo ir a... Pues claro, ostras, es jodido. Perdón, soy un poco mal hablada, pero lo entienden porque saben que estoy haciendo lo que yo quiero hacer, ¿no? Y es verdad que me preguntan mucho por el tema de la cuestión de género. Ay, esto me lo han preguntado siempre. Ay, ¿cómo te lo arreglas con tu hija?
Y yo digo, ay, ¿esto se lo preguntas a los padres que tienen hijos? Pues yo qué sé, pues me lo arreglo como todos, quiero decir. Como puedo, pero no sé, los hombres que tienen hijos pues también se lo arreglan como puede y nadie pone en duda su trabajo o dicen, guau, qué esfuerzo que haces. Pues el mismo que cualquier otra persona que prioriza, ¿no? O que tiene otras prioridades antes que su familia. No soy ni mejor ni peor que cualquier otra persona que hace esto. Sea trabajo político o sea cualquier otro trabajo, ¿no? Pero es verdad que a las mujeres esto nos machacan en esta cuestión. Es brutalísimo, ¿eh? Brutalísimo lo que nos machacan a las mujeres en política. Mucho. Es horrible. Horrible. Bueno, en política y en cualquier sector, sí, por desgracia. La verdad es que sí. A ver si este discurso se va... Sí. Bueno, esta estructura mental que todavía persiste y persistirá algunos años. Ya que estamos en el tema que le has preguntado qué es lo que había perdido, te quería preguntar por los desafíos. ¿Cuál es el mayor desafío que te has encontrado en tu carrera política? Negociar, por ejemplo, uno difícil fue negociar el primer gobierno autonómico cuando Compromís ganamos, Compromís y el PSOE, ya hubo el cambio en el 2015 sí. y podíamos hacer un acuerdo de gobierno progresista. Eso, por ejemplo, fue muy difícil, porque en ese momento Compromís tuvimos un resultado magnífico con Mónica Oltra. Otro tema complicadísimo, qué mal lo pasamos, ese momento fue muy difícil, el momento de la dimisión de Mónica para todas y para todos. Las negociaciones de gobierno fueron muy difíciles también fueron un momento duro, momentos muy, muy difíciles también internamente, porque claro, yo he sido, después de ser concejal, ¿no? Que ya entré en la dirección nacional del partido, primero fue secretaria de organización, que es como un cargo muy interno, en el que te dedicas a gestionar la organización política, y pensad que es cuando hicimos Compromís, que Compromís es una coalición de partidos diferentes, en el que el Bloc, que es mi partido, era mucho más mayoritario, ¿no? que los otros dos partidos, que son Iniciativa del Poble Valencià, que es el partido de Mónica Oltra, y los Verdes, ¿no? que es la otra pata de Compromís, y después dejamos que gente que no era de ningún partido entrara directamente Compromís, entonces teníamos como 4 patas, la pata ciudadana, la pata mayoritaria, que era la mía, con la gente de Esquerra Unida, que era la gente de Iniciativa, y con los Verdes, que eran poquitos, ¿no? Entonces teníamos que hacer muchos equilibrios para que todo el mundo estuviera a gusto. Y esto era difícil. Pero como nosotros no veníamos del bipartidismo, veníamos de la negociación continua, pues acabamos gestionándolo correctamente. Y yo he aprendido mucho de esto, ¿no? Sobre todo la humildad. O sea, en política como en la vida, cuando negocias, tienes que saber ceder las cosas que nos... Primero, cuando hay una negociación y un tema no es capital, tienes que poder ceder. O sea, no puedes estar llevando todo al límite. Al límite tienes que llevar tus líneas rojas, las cuestiones que para ti son esenciales y sin las cuales tú no puedes ser tú mismo, ¿vale? Pero hay muchísimas otras cosas en las que tienes que poder ceder, negociar y aprender que no siempre las cosas van a ser como tú quieres. Sobre todo cuando eres un proyecto político que no es mayoritario socialmente, ¿no? Claro, Compromís aspiramos a representar a la mayoría social de valencianos y valencianas, pero no lo somos y no lo hemos sido anteriormente. Y ahora en estos momentos representamos a muchísima gente, ¿no? Y lo hemos hecho porque nos hemos abierto muchísimo a que gente que estrictamente no es como nosotras y nosotros pueda participar de este proyecto. Yo creo que es una cosa positiva, pero es verdad que es muy difícil negociar y es muy difícil también hacer entender a todo el mundo, porque en política, otra cosa que pasa en política también, esto igual en otras profesiones también, pero en esta tenemos de sobra, son los egos. Joder. Qué complicado, es complicadísimo el tema de los egos. Hay mucha gente, muchísima gente, que a veces no quiere dar su brazo a torcer, no porque no quiera, sino por una cuestión de puro ego, ¿no? De no puedo perder esta votación porque mi autoridad está por encima del acuerdo. Y esto yo no lo he entendido nunca, porque yo mis necesidades de ego las tengo cubiertas desde siempre. No sé, creo que las mujeres esto lo tenemos mucho más presente que los hombres, también os lo digo. De hecho, es más fácil negociar con mujeres que con hombres, pero claro, el tema de los egos es complicadísimo y a mí este tema es un tema que me ha costado mucho lidiar con ello y que continúo lidiando con esta cuestión. Sí. Cambio un poco de corto y pego. Porque antes no lo hemos comentado, creo que no se ha llegado a decir, aunque es público, pero siempre nos gusta preguntar cuánto
cobras actualmente? Los sueldos. Vale. A ver, el bruto anual, pues no me acuerdo exactamente porque tenemos el sueldo base de diputados y diputadas, después tenemos unas indemnizaciones que todos los diputados y diputadas, o sea, tenemos como un sueldo base de unos 3.000 euros más o menos, pero después, por ejemplo, todos los que no somos de Madrid, sí que tenemos unas indemnizaciones para cuando venimos aquí para poder comer. Dietas. Y dietas, exacto. Muy bien, las dietas que creo que son unos 1.500 euros, más la gente que somos portavoces o portavoces adjuntos, también tenemos un plus porque tenemos un poco más, como unos 1.000 euros más, ¿no? Y después, por ejemplo, pues hay gente cuando estás en una mesa de comisión también, pero vamos, todos los diputados y diputadas estaremos entre unos 3.500, 4.000 euros y después los que somos portavoces estamos en un poco más porque tenemos un poco más de dietas, ¿no? ¿Hablamos de neto o de bruto? De esto en bruto. Vale. Igual digo una bobada. Pero no sé, pues igual dependiendo de si eres portavoz o estás en comisiones y tal, igual estamos hablando de 70.000 euros al año brutos, 80.000 euros al año brutos, por ahí estará la cosa. Igual pregunto una chorrada, pero ¿quién paga esto? El Estado. El Estado. Sí, ¿no? claro. O sea, no sois funcionarios, pero paga el Estado. Claro. ¿no? Vale, el Estado paga esto, igual como paga también a los diputados y diputadas de los parlamentos autonómicos. A ver, son a través de los presupuestos. O sea, nosotros cobramos de los presupuestos generales del Estado, los diputados autonómicos cobran de los presupuestos de las comunidades autónomas, después los diputados provinciales, los alcaldes y concejales de los presupuestos, pero es todo gasto público. Son ingresos que vienen de los impuestos que pagamos todos y todas. ¿Qué te pensabas, que era Mancio Ortega o qué? Sabes que mi rol es ser la voz de la audiencia y yo pregunto lo que creo que la gente se puede estar preguntando. Y aquí preguntas lo que quieres porque esto es porque así. es mi Por supuesto. Y una cosa que me surgía a mí, bueno, no es una duda, en realidad vengo aquí a proponer. Venga. He venido aquí a proponer. Perfecto. Porque por otras cosas, bueno, por el tema de la Dana, yo estoy un poco harto de ver las mentiras que se dicen por parte de los políticos, porque directamente cuando tú dices una cosa y luego dices otra y se trata de datos, eso es una mentira. Entonces, total. Saliendo de la Dana, pero entrando en el mundo de la política, ¿no debería ser la mentira algo que te sacara directamente de la carrera política? Madre mía. Sí, en un mundo ideal, pero es imposible. ¿No se puede hacer una ley que diga, si se te coge diciendo una mentira, siendo político, te vas a la calle? Es que esto es una cuestión, no es una cuestión jurídica, esto es una cuestión de ética. Porque, claro, al final... Es que el concepto de mentir, esto vamos a filosofar un poco. Claro. El concepto de mentir es muy relativo, porque es que incluso las cifras que pueden ser objetivas, dependiendo de qué cifras digas y cómo las digas y en relación a qué, yo puedo estar diciendo una cifra real y verídica y tú otra, real y verídica, y las dos ser ciertas. Aunque tienen que ver con el contexto en que las digas. No sé si me entiendes. Es sí. Es todo muy enrevesado. Pero claro, hay algunas que son tan básicas como... No quería entrar en detalle, sí, pero esto es claro, un tema fundamental. Si dices, no se ha avisado desde la conferencia hidrográfica. Exactamente. No se ha avisado. No se ha mandado ninguna alerta. Y hay un dato que es que se han mandado 100 y pico. Sí. Ya está. Hasta luego. Correcto. Ya, sí. Lo que pasa que como... Al final, ¿sabes qué pasa? Que ya ha pasado tradicionalmente por nuestra cultura política también. Es que la mentira no se ha pagado políticamente. O sea, hay gobiernos súper corruptos, no sé, el PP valenciano, por no hablar de otros, pero podemos hablar del PSOE andaluz o de Convergencia y Unió en Cataluña, por decir tres casos de 3 partidos diferentes, que han sido corruptos, que han sido condenados por corrupción, que se han vuelto a presentar a las elecciones y la gente les ha votado. Entonces, claro, cuando a una persona, un político o una política, tú mientes o tú estás corrompiendo la acción del gobierno y después la gente te vota, dices, bueno, perdona, es que la democracia va de esto, de que sea la gente la que vote, la que decida, y lo que decide la gente es lo que vale. Entonces, al final yo siempre explico una cosa, ¿no? Y es que, claro, ¿qué pasa? Que los políticos y la gente que nos dedicamos a la política, ya sea ocasionalmente o más a largo plazo, no venimos de Marte, ¿no? No somos personas que venimos en un avión y tal y aterrizamos aquí.
No, somos personas que nacemos y nos socializamos con una cultura política y social que pues no pagar el IVA al fontanero pues tampoco es que esté mal visto. Entonces, claro, cuando yo era concejal del pueblo, ¿no? Y venían y me decían, es que claro, pues esto, pues ¿por qué no me lo arreglas? Y yo decía, bueno, te lo voy a arreglar porque es ilegal. Y me decían, ya, pero bueno, yo qué sé, pero es que esto siempre ha sido así. Y claro, es que el otro concejal que había antes sí que me lo hacía. Ya. Y te lo pedían porque el de antes sí que se lo hacía. Y la gente lo veía como normal. Como normal. Entonces, claro, ya no es una cuestión jurídica o no. Es que realmente la sociedad tenemos instrumentos y mecanismos para poder penalizar a la gente que pensamos que no lo hace bien. Pero es que a veces no los penalizamos, a veces lo que hacemos es darle más apoyo todavía. Y esto al final lo que hace es legitimar acciones corruptas. Y esto pasa no porque los políticos y las políticas seamos peores que la gente normal y corriente. Es porque hay mucha gente normal y corriente que cuando llega político o a miembro de un gobierno hace lo mismo que haría en su trabajo o en su casa. Y esto es una reflexión también conjunta que nos tenemos que hacer. Quiero decir, si queremos que cambien las cosas, tenemos que mirar que el problema no son solo los políticos. O sea, el problema lo tenemos realmente en el conjunto de la sociedad. Claro. Y tenemos mucho que aprender ahí. Es verdad que podríamos tener legislación un poco más estricta que pudiera ayudar a que estas acciones corruptas o corruptibles no pasaran. Uh-huh. Nosotros en el gobierno del Botánico, por ejemplo, los 8 años que estuvimos gobernando, intentamos hacer fiscalizaciones, pues por ejemplo, aprobando la agencia antifraude, la agencia de transparencia, de fiscalización de la administración pública, que incluso muchas veces iba en contra nuestra, ¿vale? Porque a veces, si, no sé, haces una contratación pública por urgencia y resulta que la has hecho y los parámetros que has utilizado no eran los que la agencia antifraude hubiera utilizado y te dicen, esta contratación no la has hecho bien, por ejemplo, ¿no? Y no es un delito penal. Pero claro, esto, por ejemplo, es pues que ahora el Partido Popular y Vox se lo han cargado. No solo en la Generalitat Valenciana, también en otras comunidades autónomas. Quiero decir que es verdad que tenemos un problema grave, ¿no? Y esto al final es el pez que se muerde la cuba y al final provoca que partidos antisistema como Vox, por ejemplo, que son la antipolítica institucionalizada, sean partidos que, con lo que nos ha pasado en Valencia con la Dana, en estos momentos, si hubiera elecciones, sería el partido más beneficiado y el que más subiría electoralmente, porque la gente está enfadada porque ve que ni el gobierno valenciano, ¿no? ni el gobierno estatal está haciendo todo lo que ellos y ellas necesitan y ven en Vox ese partido anti todo que puede ser como una solución que lo que dan son soluciones mágicas que no existen, ¿no? Porque después vemos a Bolsonaro, vemos a Trump y vemos a otros dirigentes de extrema derecha lo que hacen cuando gobiernan, ¿no? Milei ahora en Argentina, yo qué sé, es que es muy loco esto, ¿no? Uh-huh. Pero por eso digo que es que no podríamos hacer una ley, pero sí que podríamos colectivamente... Yo lo dejo ahí, que se abra debate, que se abra debate a algo. Total. Yo creo que Churchill lo expresó bien. Estaba buscando la frase en el móvil que decía, cuando decía, la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás. Correcto. Esa frase es el mal que tenemos. Es el mal menor, sí. No, sí, claro, el sistema democrático tiene muchos fallos. Claro, pero siempre hay que buscar mejorarla. Sí, por supuesto. Claro. Pero es que hay democracias de mucha más calidad que la nuestra. Total. Es que, por ejemplo, luego ves por la Dana, ¿vale? Aquí han muerto 224 personas en el País Valencià por la Dana. Esto pasa en Suecia o en Finlandia. Vamos, el presidente del gobierno dura 24 horas. O en el Reino Unido, que hace poco dimitió a alguien porque le habían pillado mintiendo antes de que él fuera político. Correcto. Entonces, bueno, nos podríamos aplicar ciertas cosas. Claro, pero eso es una cuestión de cultura política. Sí. Claro. Está claro. Y cultura, diría, en términos generales. Sí, cultura política y cultura... ¿Cómo somos también nosotros? Vamos con las últimas preguntas, ¿eh? La verdad es que decía que Águeda era una comunicadora excelente y es verdad. Y claro, estamos aquí encandilados. Vamos con las últimas... Y que me enrollo como las persianas también. Las dos cosas. Esa es otra forma de decirlo, pero yo lo he dicho en la forma... Muchas gracias. La forma más bonita. Y estamos encantados de estar aquí. Pero sí, es verdad que hay que ir cerrando. Con 2 preguntas. ¿Cuáles? Elige.
A ver, son preguntas también un poco cliché, pero sí nos gusta hacerlo porque es verdad que Tienen algo detrás. Tienen miga y más hoy seguro que van a salir cosas interesantes. ¿Querer es poder? No siempre. Esta es una buena pregunta. Querer es poder no siempre, pero querer una cosa y luchar por ella es lo más bonito que puede hacer una persona. Como política. Yo, para mí, sí, aunque no siempre puedo, siempre quiero y para mí es suficiente. Me llena como persona y como política. O sea, no es tanto conseguir las cosas, sino no es luchar tanto por poder, ellas. sino... Poder podemos poco. O sea, cuando eres de un querer partido, hacerlo, ¿no? claro, cuando eres de un partido pequeño como el mío, cualquier pequeño triunfo es una cosa maravillosa. Con poco bueno, yo con poco tengo ya, me quedo satisfecha. Lo iba a decir yo y me he cortado y digo, mira, me ha venido muy bien que lo dijera ella. Es verdad, pero querer es suficiente porque te ayuda a estar bien contigo misma, ¿no? Al final, las batallas ganamos la clase trabajadora, la gente oprimida, la gente que luchamos por los derechos del feminismo, de la sociedad valenciana, de la clase... Pues ganamos pocas veces, pero luchar sienta muy bien. Y relacionado con esto, para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es poder conseguir a través de cualquier tipo de acción política, ya sea como concejal del pueblo, ¿no? O como diputada en el Congreso, que mis acciones políticas hagan que la gente viva mejor, sobre todo la gente que más lo necesite, porque si de algo he aprendido todos estos años y algo me mueve a mí también de todo esto, es que no soporto las desigualdades. No la soporto. Yo que soy una hija de un padre y una madre de clase trabajadora y humilde, yo he podido estudiar todo lo que he querido. He estudiado Derecho, Ciencias Políticas, he estudiado inglés. Mis padres se mataban a trabajar para que yo me pudiera ir a estudiar inglés al extranjero y tener un buen nivel de inglés para poder ser lo que yo quería. Todo esto ha pasado con el esfuerzo de mis padres. Y ahora el problema que veo es que 46 años después, mucha gente que lucha, igual como mis padres lucharon por mí, no consiguen que sus hijos puedan hacer lo que yo sí que conseguí. Y esto a mí me mueve mucho. Y cualquier cosa que hagamos porque la gente humilde pueda llegar a ser lo que quiera ser en esta vida, para mí esto es lo más importante. Y esto quiere decir serlo desde el valencianismo, desde el movimiento LGTBIQ+, que al PSOE no se le olvide, LGTBIQ+, ¿vale? Este tema, algunas cosas, ¿no? A ver, este tema telita marinera, lo hablaremos otro día si queréis, porque no da tiempo, en otro podcast. Pero claro, quiero decir, la gente tiene que poder ser quien quiere ser, tiene que poder estudiar lo que quiera y realizarse como persona, sea quien sea. Y esto para mí es la base, ¿no?, de la vida política. Y cualquier cosa que consiga de esto, para mí es un éxito rotundo. Y algunos hemos conseguido, sí. ¿Me vas a permitir cerrar el círculo? ¿O no? Ya ¿Todavía no hay no? nada que tengas ahí A ver, pendiente? tantas cosas, Sí, o sí. pero Ya. Águeda tiene que comer. Ya, sí, eso es verdad. Nosotros eso es verdad, eso es también, verdad. pero que Comer nos está importa... sobrevalorado. Pues sí, cierra. Por cerrar, Cierra. te preguntábamos al principio qué querías ser cuando eras pequeña. Y nos gusta cerrar preguntándote qué quieres ser cuando seas mayor. ¡Jo, qué bonito! Pues quiero ser lo que soy. De hecho, he descubierto que toda mi vida, desde los 15 años, estoy siendo lo que soy y estoy haciendo lo que quiero hacer. Y me gustaría pues, que cuando deje de ser diputada, continuar en mi vida de politóloga, dando clases en la universidad, trabajando por los demás. Pero bueno, cuando sea mayor, cuando pase todo, tampoco me queda tanto, que soy ya una señora de 46 años, Vale. me gustaría pues mirar para atrás y ver que he hecho todo lo que estaba en mis manos para que mis valores estuvieran bien representados, ¿no? Y si mañana me tuviera que ir al otro mundo, ya sería feliz porque estos 46 años que tengo los estoy aprovechando muchísimo y me gusta hacer lo que hago y aprovecho cada minuto de mi vida. Y esto, es muy chulo en realidad poder decirlo y con esto me quedo. Pues yo creo que es un Redondo. cierre Gracias. magnífico. Muchísimas gracias, Sí, Águeda. un placer. Para mí, bueno, la charla ha sido un placer enorme. Y nada, te dejamos que te vayas a comer. Sí. Mil gracias, Así Águeda. que A vosotros. vaya muy bien. Gracias. Chao. Chao.
Vivir de esto es un podcast creado y presentado por Delia Arroyo y Luis Mi Gómez. La producción es de Obvio y Raro. La identidad gráfica de Error Studio. Y la edición de sonido corre a cargo de Adrián Fernández.